embargo, las que más destacan es la S, que estimula los anticuerpos neutralizantes, desencadenando una respuesta inflamatoria. La proteína M, que ayuda, al igual que la proteína E, al ensamblaje viral dentro de las células. Y pues la hemaglutinina enterasa, que se une al ácido neuramínico de la superficie de la célula huésped y facilita su absorción. Entonces esto pues todavía está más desarrollado, sin embargo es como nada más una probadita, ¿no? de lo que es el coronavirus. Y bueno, entre la fisiopatología, pues vemos que hay un contacto, pues sí, una contaminación, ya sea de gotitas o incluso por no lavarse las manos. Y pues estos patógenos entran estos patógenos entran en las mucosas, ya sea como mucosa nasal o mucosa conjuntival. Y pues dependiendo de la incubación, es como se va a manifestar los síntomas. La incubación, más bien los diferentes patógenos tienen como afinidad por los epitelios respiratorios, principalmente pues por las mucosas. Y esta infección o esta colonización del epitelio va a provocar una respuesta inflamatoria pues aguda, ¿no? Mediada por neutrófilos. Principalmente se puede observar la interleucina 8, que atrae a las células poliformonucleares o los neutrófilos, y pues esta va a ocasionar todas las manifestaciones clínicas, al igual que pues el epitelio mucoso va a tener mucinas y va a secretar moco, entonces también nos va a provocar pues rinorrea, ¿no? Pero bueno, las manifestaciones clínicas se va a deber a las concentraciones de interleucina 8 y también va a depender de cada organismo. Entre el cuadro clínico principal, pues vemos la fiebre de grado variable, es decir, puede o no haber fiebre. También vamos a encontrar estornudos o tos. La rinorrea y congestión nasal es característico del resfriado común. El malestar general y puede a veces haber cefalea. ¿Por qué hago énfasis en la secreción nasal? Bueno, pues la secreción nasal, digamos, moco, nos habla de un proceso inflamatorio dependiendo del color. Vimos en patología, en anatomía patológica, los polimofonucleares a grandes rasgos, o sea, macroscópicamente, se pueden observar de color verde. Entonces, esto nos hablaría de una infección aguda, ¿no? Mediada incluso por virus. Entre otras manifestaciones clínicas, no simplemente son esas, pero hay que tomarlas en cuenta. Puede haber prurito o ardor faríngeo, escalofríos, cefalalgia, ardor conjuntival y lagrimeo, tos seca. Y todos estos síntomas pueden estar, entonces hay que tener en cuenta que también están, no simplemente los otros, ¿no? Y también puede haber, la fiebre puede incluso presentarse no mayor a 38 grados, entonces no es una fiebre alta como se presenta en coronavirus, ¿no? En el examen físico vamos a encontrar una mucosa inflamada. Aquí les presento una fosa nasal normal y pues una mucosa con hiperemia, ¿no? O sea, inflamada. Esto pues desencadena incluso cuadros de sinusitis o pues otras complicaciones, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. A veces las mucosas en faringe y cierto grado de hiperemia, de hiperplasia linfoide, como aquí vemos, eh, puede haber adenopatía cervical leve e incluso conjuntivitis. Algunos conceptos a considerar, además de todo lo que ya revisamos, es que la parainfluenza, bueno, el virus de parainfluenza, es la causa principal de la laringotraqueobronquitis. Entonces, si nosotros nos encontramos con un cuadro de laringotraqueobronquitis, no pensamos en rinovirus, sino pensamos en parainfluenza. Y bueno, esto nos ayuda más que nada a llevar un tratamiento adecuado, ¿no? Si no sabemos la causa, si no contamos eh, con otros métodos diagnósticos. El virus incisional respiratorio pues es la causa más importante de bronquiolitis y neumonía en lactantes y niños pequeños. Y el coronavirus ahorita se sospecha de primera instancia, ¿no? Si vemos un cuadro con resfriado común, no pensamos en rinovirus, sino pensamos en coronavirus. Entonces se aísla el paciente. El diagnóstico fundamentalmente es clínico, es decir, hacemos una historia clínica, hacemos una buena exploración física y pues nos da el diagnóstico. Sin embargo, podemos encontrar igual algunas ayudas como
pruebas serológicas, pruebas de anticuerpos y pues observación mediante microscopía electrónica, pero esto no se usa ya que pues no está tanto al alcance. Aquí les puse otros diagnósticos diferenciales, además de que tiene el resfriado común, de origen infeccioso, como la infección de vías viral de vías respiratorias altas. Esto pues se define entre una infección bacteriana o una infección viral, la sinusitis bacteriana, la nasofaringitis estreptocócica y pues entre otras, ¿no? Incluso alergia puede haber. Algunos trastornos inmunitarios como la deficiencia de inmunoglobulina A y anomalías estructurales como el síndrome de discinesia ciliar o atresia de Coanas. Entre el tratamiento, pues va a ser sintomático ante pues una resfriado común de origen viral. Principalmente va a constar de hidratación, reposo, limpieza de las secreciones nasales con lavados. Esto pues, se hace mediado por un médico y pues la fiebre y la cefalea y malestar general se hace, bueno, pues, se receta paracetamol o ácido acetil salicílico. Se puede recetar algunos agentes adrenérgicos como la efedrina o pseudoefedrina. Sin embargo, esto puede causar vasoconstricción y puede causar epistaxis, así que no está tan recomendado. El uso de antihistamínicos reseca e irrita las mucosas y solamente está indicado para rinitis alérgica. Entonces, bueno, aquí les puse un cuadrito en donde resume todo lo que ya vimos de resfriado común y un poco de coronavirus. Entonces, pues nada más para que lo revisen, porque si no voy a sonar un poquito repetitivo. Y vamos a pasar al siguiente. Ok, entonces vamos a pasar a faringoamigdalitis. Es una infección de la faringe y de las amígdalas que se caracteriza por garganta roja de más de 5 días de duración. Afecta a ambos sexos y a todas las edades, pero es mucho más frecuente en la infancia. Y bueno, antes de pasar, me gustaría preguntar, ¿cómo identificamos una faringoamigdalitis viral de una bacteriana? ¿Alguien sabe de casualidad? Ah, sí, Pilar. Pues principalmente la bacteriana va a tener lo que es el exudado faríngeo, se ve como una capa blanquecina. Ah, exacto. Sí, a grandes rasgos es lo que pues podríamos llevarnos de esta presentación, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entre la epidemiología, pues vemos que hay factores de riesgo como el tabaquismo y la exposición al humo de tabaco. Esto, pues, se ha visto que pues, la exposición de humo de tabaco disminuye la cantidad de células del sistema inmune en la mucosa y pues lo hace más susceptible a enfermedades. El contacto con pacientes de faringoamigdalitis o con portadores asintomáticos. Esto también ya lo hemos revisado. Y antecedentes de haber padecido reflujo gastroesofágico, igual por el daño a la mucosa, queda susceptible a enfermedades e infecciones. Y bueno, la transmisión principal es pues en zonas escolares. Ah, al contrario del grupo de edad de, de resfriado común, se ve de 5 a 15 años. ¿Alguien me podría recordar cuál es la edad en donde se presenta el resfriado común, principalmente? Fer, creo que levantó la mano, sí. En menores de 5, ¿no? Ajá, perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, después de esta edad, ya pensamos que pues, es un resfriado común, a diferencia de la faringoamigdalitis, que es de 5 a 15 años. Entonces, la faringoamigdalitis o la faringitis es comúnmente causada por virus, pero aproximadamente 15% de los episodios puede deberse a estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Bueno, aquí les puse unos estreptococos y pues hay datos en el libro, dice que en el 2017 se solicitaron 738,000, perdón, 638 consultas en el primer nivel de atención. Entonces, sí o sí nos tiene que tocar una consulta médica por faringoamigdalitis. Digo, no tengo dudas, o sea, no tengo pruebas, pero porque no he estado como tal en la clínica, pero pues a mí me ha dado faringoamigdalitis y a quien no le ha dado faringoamigdalitis.
Igual la transmisión, lo mismo, ¿no? Contacto con las manos, inhalación de gotitas de partículas y deposición de gotitas de partículas grandes. Ay, creo que esto ya se repitió. Permítame un momento. Ok, ya. Sí, perdón. En la etiología vemos que principalmente es bacteriana, pero también puede ser viral. Aquí esta tablita me gustó porque pues muestra todos los agentes que pueden presentar faringoamigdalitis, tanto de bacterias como virus y algunos otros. Pero a mayor frecuencia vemos estreptococos del grupo A y adenovirus, que nos vamos a centrar en estos dos agentes en esta presentación. Y bueno, revisando un poco del estreptococo beta hemolítico, vemos que, pues, bueno, ¿alguien sabe por qué se llama estreptococo beta hemolítico? O sea, ¿por qué es beta hemolítico? Anaí, creo, sí. Sí, me parece que porque hace hemólisis completo, ¿no? Sí, exacto. O sea, la hemólisis completa es beta, mientras que la alfa es parcial. Entonces, por eso este estreptococo pues hace eh, hemólisis completa. Esto lo voy a revisar en la fisiopatología, es muy importante. También algo de la estructura que tiene el estreptococo beta hemolítico es la proteína M y algunas otras proteínas que son importantes en la fisiopatología. Ya vimos que hay más de 90 serotipos y pues está relacionado con síndrome de choque tóxico y glomerulonefritis, nada más para que lo tengamos en cuenta. También presenta cápsula y su incubación es de 24 horas. Y mientras que los adenovirus son DNA lineal, tienen una incubación de 2 a 14 días y cuenta con más de 60 serotipos. Y bueno, tiene algunas proteínas igual como características. Entre la fisiopatología vemos que, pues aquí está, yo les puse el estreptococo. El daño depende del serotipo de estreptococo. Ya vemos que pues, hay una alta variación entre los estreptococos y de las bacterias con resistencia a antibióticos. Entonces depende de la bacteria. Las proteínas F y la proteína M ayudan a internalizar el estreptococo dentro de la mucosa epitelial de las cavidades nasales y faringias. Y bueno, una vez aquí, pues el estreptococo desencadena una respuesta inflamatoria. Sin embargo, pues esta bacteria pues, tiene cápsula, ¿no? Entonces ayuda como a que, digamos, a evadir la respuesta inmune y pues esta cápsula también desencadena una liberación de CD44 en las células epiteliales, lo cual pues ya exacerba esta inflamación. Una vez internalizado este estreptococo dentro pues de las células, la estreptolicina S, que es igual a una proteína característica de los cocos, pues digamos, básicamente lo que va a hacer es destruir la célula desde adentro y bueno, esta célula pues va a entrar en apoptosis o incluso necrosis, desencadenando pues una respuesta inflamatoria. Entonces, pues a grandes rasgos está la fisiopatología. Y bueno, ya entrando un poco más al cuadro clínico, debemos de tomar en cuenta la edad, es decir, si se presenta en edades pediátricos o incluso adolescentes. El cuadro clínico de una faringitis estreptocócica en lactantes, pues vamos a encontrar los irritables, puede o no haber fiebre, principalmente si hay fiebre, hay secreción nasal serosa, narinas excoriadas y disfagia orofaringea. ¿Cómo se traduce todo esto? Pues el niño va a estar llorando, ¿no? O sea, un bebé no nos va a decir como, oigan, me duele aquí en la garganta o, oye, tengo fiebre, no, sino que pues, básicamente el niño va a estar irritable, va a estar llorando y no va a querer comer. Y pues la mamá lo va a referir diciendo que no ha comido y a la exploración física pues vamos a encontrar este exudado blanquecino, ¿no? Característico. El cuadro clínico, a comparación de pues ya
adolescentes o incluso niños, pues va a incluir fiebre, el habla nasal, que es una habla, es característica, todos lo hemos escuchado o hemos hecho. La halitosis, o sea, que huela fea su boca. Trinorrea, faringitis, disfagia, tiques en el paladar y ganglios cervicales anteriores dolorosos. Aquí les puse los principales ganglios cervicales que pueden estar inflamados o dolorosos. También va a presentar astenia, adinamia y algunos escalofríos. A diferencia de una faringoamigdalitis de origen viral, la GPC nos dice que si el paciente presenta rinorrea, tos húmeda, disfonía y conjuntivitis, sugieren que sea de origen viral. Además de que pues, hay otros signos, bueno, no signos, sino datos que nos indican que no es una faringoamigdalitis de origen estreptocócica, sino de origen viral. Principalmente la faringoamigdalitis viral se da en menores de 3 años, se da de adenovirus, ya lo vimos, y pues va a causar fiebre y falta de respuesta a la penicilina. El exudado va a ser abundante sobre las amígdalas, sin embargo no va a ser blanquecino como podemos ver aquí en la imagen, y el cultivo va a ser negativo. Entonces, sí. Antes de esto, ¿alguien sabe de casualidad cómo puedo? O sea, hay unos criterios que sirven para identificar si es una faringoamigdalitis de origen viral o de origen bacteriano. ¿Alguien sabe cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos criterios? ¿Karime? Sí, son los criterios de Center y pues justo incluyen lo que habíamos mencionado hace rato del exudado blanquecino y pues otros. Sí, justo. Ay, me regresa. Disculpen. Bueno, sí, justo son los criterios de Milsac, de los criterios de Centor modificados. Y pues estos incluyen varios criterios, ¿no? Como la fiebre, la ausencia de tos, adenopatías cervicales anteriores, exudado amígdala y las características de este. Y pues la edad, ¿no? Si estos criterios cumplen, si hay de 4 o 5 criterios, pues se realiza estudio microbiológico, pero prácticamente ya es un hecho que es de origen bacteriano. Bueno, disculpen. Antes de pasar a esta, pues ya se los había mencionado, pero ¿alguien sabe cuál sería el gold estándar para identificar estreptococos? Sí, es muy fácil esa pregunta, supongo que. Ajá, Yesenia. Realizar un cultivo. Ajá, exacto, sí. Lo más ideal sería realizar un cultivo para saber si es bacteriano o viral. Y pues este es el estándar de oro. Vamos a ver pues el cultivo positivo y pues estas colonias de bacterias. También se pueden realizar estudios de laboratorio pues, generales y vamos a encontrar leucocitosis, una PCR positiva, aumentada y algunos anticuerpos dirigidos contra los productos extracelulares del estreptococo, como en particular pues la anti-DPNasa y la anti-DNasa. Y bueno, son más específicos, pero pues ya con un diagnóstico clínico, los criterios de Centor y pues incluso el cultivo, ya podemos dar un tratamiento adecuado. Bueno, el tratamiento para el dolor, recetamos paracetamol y 500 miligramos cada 8 horas de 3 a 5 días. Incluso se pueden dar otros AINES, como el diclofenaco y ibuprofeno. Pero principalmente se da paracetamol debido a que no presenta tantos efectos adversos. Y también puede calmar la fiebre. Para la infección, principalmente por estreptococos beta hemolíticos, se da penicilina benzatínica, 1.2 unidades, y penicilina G, 106 unidades procaínica en pacientes pediátricos, y en pacientes pues, más adultos se da 500 miligramos cada 8 horas por 10 días vía oral. En caso de que sea alergia, la guía de práctica clínica recomienda eritromicina o cefalosporina.
y pues en caso de intolerancia se debe considerar la citromicina, clindamicina o claritromicina. Aquí les puse otro cuadrito, que es lo mismo que les dije y pueden revisarlo. Es un cuadro comparativo. Bueno, ya entrando un poquito a lo que es la otitis media. Bueno, vamos a entrar a lo que es otitis y sinusitis. Pero bueno, me gustaría que me dijeran, o si alguien sabe, que la causa principal de la otitis y la sinusitis, ¿alguien la sabe? Como, ¿a qué se debe que se dé sinusitis y otitis principalmente? Angeli Alfaro, ¿sí? Sí, pues es más que nada por una infección, digamos, subyacente que ya tengan los pacientes. Ajá, exacto, sí. Lo vamos a ver en la fisiopatología, pero sí, principalmente se da de una infección de vías respiratorias altas, principalmente faringitis o faringoamigdalitis. Y bueno, la otitis media se define como una inflamación del oído medio que afecta la membrana timpánica, la caja timpánica, trompa de Eustaquio, el antro y celdillas mastoideas. Aquí les puse una imagen donde podemos ver bien las estructuras del oído medio. Y bueno, la otitis media se divide en diferentes, bueno, se clasifica a diferentes formas. Puede haber media aguda, que bueno, es la otitis más común del oído media y se presenta por síntomas menores de 3 semanas. La otitis media con derrame pues presenta un derrame líquido no purulento, puede estar o no con síntomas. La crónica, que es una duración de los síntomas de más de 3 meses. La persistente, que aproximadamente dura dura 6 días después iniciado el tratamiento. Y la recurrente, que son 3 o más episodios en menos de 6 meses o 4 o más en un año. Entre la epidemiología, encontramos que el 48% de los niños de 6 meses de edad ya han tenido una historia de haber presentado otitis media aguda, entonces es muy común que haya otitis media aguda. En el 2000, pues la incidencia fue de 649.579 casos. Principalmente se da en invierno y lluvia, como también en la epidemiología de faringitis. Y pues yo encontré que los nativos estadounidenses presentan 15 veces más factor de riesgo de presentar una otitis media aguda. Esto debido a que pues, esta comunidad presenta alteraciones anatómicas en la trompa de Eustaquio. Es decir, pueden estar más cortas, más anchas, más rectas, menos rectas, más horizontales. Y pues esto es importante porque, digamos, somos vecinos, ¿no? O sea, los estadounidenses, es común que vengan aquí personas de turismo. Y también otro factor de riesgo es importante que tengamos en cuenta la mala higiene. La población en riesgo pues es menores de un año, con un pico de 6 a 18 meses. Bueno, en la etiología principalmente el 60% de los casos se da de origen bacteriano. Y pues ya revisamos un poquito más de lo que es Streptococcus beta hemolítico. Y pues Streptococcus pneumoniae puede ser alfa y beta hemólisis con una capa de polisacáridos. Esto también es importante y presenta biofilms y ya sabemos que tiene más de 60 serotipos. Sin embargo, también encontramos otros virus como es el sincicial respiratorio, la parainfluenza, la influenza, algunos enterovirus, incluso el rinovirus puede presentarlo, pero en menor cantidad. Pero bueno, vamos a revisar un poco de la patogenia, de la fisiopatología, perdón. Y pues hay una infección previa y debido a la comunicación anatómica de la trompa de Eustaquio con las vías aéreas superiores, pues esto va a desencadenar una presión negativa del oído medio. Esto pues va a desencadenar una vasoconstricción
e incluso una necrosis, e incluso la obstrucción de las vías aéreas superiores van a ocasionar que pues no haya una adecuada ventilación, pues formando casi un medio de cultivo para ellos. Esto aunado a la mala higiene, pues desencadena igual una respuesta inflamatoria mediada por neutrófilos, citocinas y mediadores inflamatorios. Algunos virus interfieren con la penetración de antibióticos al oído medio, disminuyendo sus concentraciones inhibitorias, por lo que es importante que ante una infección viral pues no recetemos antibióticos, ¿no? Pues ya después de esta infección, la mucosa respiratoria pues va a secretar moco y pues está compuesta por mucinas que principalmente actúan igual como receptores de las mismas bacterias. Estas bacterias presentan biofilm, que es una característica de algunas bacterias que pues hace que, digamos, como que este biofilm pega a muchas bacterias y pues se cree como un conjunto de bacterias. Entonces, esto pues con algunas proteínas que se llaman adhesinas, presentan como afinidad por el epitelio de, pues, digamos, toda la zona, y como la trompa de Eustaquio pues, está conectado directamente, pues no está como, pues sí, se infecta, ¿no? Incrementa el aclaramiento mucociliar y producción de moléculas antimicrobianas. Esto genera formación de anticuerpos e inflamación. Pues la posterior infección de la oído medio. Entre el cuadro clínico, pues vamos a ver que se divide en 4 fases. Puede haber la tubotimpanitis, la hiperemia y la exudación. La tubotimpanitis se define como un resfriado común, pero ya con signos de oído ocupado. Normalmente las personas o el niño se va a jalar la oreja y van a tener como malestar en la oreja. Es importante que realicemos una otoscopía también para saber en qué fase se encuentra nuestro paciente. Por ejemplo, en la tubotimpanitis, la otoscopía, pues va a haber un reflejo luminoso disminuido, escasa movilidad de la membrana timpánica. En la fase de hiperemia, va a haber una fiebre mayor a 39 grados, va a haber malestar general, dolor de oído aunado a sordera, y pues la membrana timpánica igual va a estar alterada un poquito más con hiperemia. El tímpano va a estar opaco, no translúcido, y la movilidad de la membrana timpánica va a producir dolor. En la fase de exudación se caracteriza por mucho dolor y pues ya el paciente va a tener fiebre, va a tener náuseas, vómitos y pérdida del apetito y malestar general. O sea, va a estar muy mal, ¿no? Al igual que un poco de exudado en su oído. En la otoscopía vamos a ver una membrana timpánica que ya aparece enrojecida, va a estar abombada, inmóvil, y pues va a tener esta pérdida del reflejo de la luz. Y pues la última, que es la fase supurativa, donde los síntomas que ya revisamos van a estar súper alterados, ¿no? Incluso va a haber fiebre hasta de 40 grados. La otalgia es pulsátil y los acúfenos se incrementan. En la otoscopía, o sea, el tímpano va a estar tenso, va a estar súper combado y abombado, lo vamos a ver de apariencia lechosa y carente de movilidad. Y va a haber incluso zonas de necrosis. A veces el tímpano se puede romper y pues va a ceder el dolor y los síntomas, ¿no? Pero esto no nos exenta de dar tratamiento. Entonces, bueno, ya les hablé prácticamente de todas las anomalías que encontramos a nivel de la membrana timpánica, pero pues me gustaría saber cómo podemos identificar una membrana timpánica normal. ¿Alguien sabe cuáles son las características que podemos encontrar en una membrana timpánica normal? ¿Paola? Pues debe estar íntegra, o sea, que no haya desgarres ni nada. También presenta como una transparencia, pero también es brillante. Tiene un color como nacarado o también puede ser ligeramente rosa. Ok, sí, perfecto. Sí, bueno, el diagnóstico tal cual es observando la membrana timpánica. Y pues sí, como nos menciona nuestra compañera Pau, pues va a haber va a estar bien, ¿no? No va a estar anómalo
la membrana timpánica. Es más, va a estar íntegra, va a estar transparente, va a incluso tener este color característico gris perla, o incluso puede estar un poquito amarillo debido al ser húmedo, ¿no? Pero bueno, el diagnóstico es clínico. Vamos a encontrar previa infección de vías aéreas superiores y pues la identificación del líquido en el oído medio mediante otoscopía neumática. Aquí nada más les puse algunas imágenes en donde pueden identificar la diferencia entre pues, la membrana timpánica, ¿no? Translúcido y opaco. Una posición normal puede estar retraído o abombado. Sabemos de esas anomalías en donde incluso no se pueden ver las estructuras del oído medio. El color pues es gris perla, pero pues en la otitis podemos ver un color ámbar, un color azul, un color blanco o incluso hiperemia. Otro ayuda al diagnóstico pues puede ser la timpanocentesis. Esto se realiza en quienes la respuesta del antibiótico no sea satisfactoria. Sin embargo, es un poco invasiva y no está tan recomendada. La timpanometría mide la distensibilidad de la membrana timpánica, la cual puede afectarse por bloqueo de la trompa de Eustaquio, el líquido en el oído medio, y la audiometría, que pues mide la agudeza auditiva y pues la evalúa. Pero estos son estudios complementarios. Todo el diagnóstico es clínico y por medio de exploración física. Entre el tratamiento, normalmente es antibióticos, perdón. La primera línea de tratamiento es amoxicilina a dosis de 40 de 80 a 90 miligramos kilo por día. Esto es para pacientes pediátricos, que normalmente encontramos esta anomalía en pacientes, bueno, no pediátricos, sino, sí, pediátricos. Y bueno, la sinusitis es una enfermedad inflamatoria de los senos paranasales, como tal, ¿no? Así, tal cual. La epidemiología encontramos que pues, es una incomplicación de las infecciones de vías respiratorias superiores, como nos dijeron nuestros compañeros, y pues principalmente se da en niños, pero también puede haber en adultos. Puede haber sinusitis crónica y el 15% de la población a nivel mundial sufre con esto. Entonces es importante que hagamos una buena anamnesis de pacientes que tengan sinusitis crónica. Tiene un efecto importante sobre la calidad de vida, ya que esto disminuye pues algunas actividades de la vida diaria. Y pues el 12% de prescripción de antibióticos en Estados Unidos, básicamente la mayoría de los médicos en Estados Unidos prescriben antibióticos sin saber y sin tener una causa de la sinusitis, sin realizar incluso una historia clínica. No tiene predilección por la raza ni por la edad, pero tiene poca predilección por el sexo. Es decir, lo encontramos mayor en mujeres. Aquí hay algunos factores de riesgo que se los puse, que es la rinitis alérgica o medicamentosa, el asma, la natación, la obstrucción nasal, algunas inmunodeficiencias y trastornos de aclaramiento ciliar. Pero principalmente es la rinitis, el asma y la obstrucción nasal por pólipos, cuerpos extraños e incluso tumores. La etiología en un 40% se ve por bacterias, principalmente Streptococcus pneumoniae, y pues algunos otros microorganismos se los puse aquí. Staphylococcus aureus, aunque da en 10%, incluso 5% de los casos de sinusitis, es importante que lo tengamos en cuenta, ya que puede presentar complicaciones muy graves. Hay algunos virus como el adenovirus, la parainfluenza, influenza, los rinovirus y algunos otros hongos como el Aspergillus, Mucormicosis, Rhizopus, etc. Entonces, bueno, esto se los pongo principalmente porque, pues para que tengamos en cuenta que posterior a un proceso inflamatorio de las vías aéreas superiores, o sea, todo está como comunicado, ¿no? No simplemente de que nuestro paciente tiene faringitis, lo evaluamos y nos quedamos con la faringitis, sino que también tengamos en cuenta que la faringitis puede propagarse al oído medio y puede
para propagarse a los senos paranasales. Entre la fisiopatología, vemos que hay una inflamación debida a estos factores de riesgo, como la rinitis, el asma e incluso la obstrucción nasal, lo que va a provocar pues una obstrucción mecánica. Esta obstrucción mecánica pues, va a influir un poco en la inflamación y en la obstrucción ostial. Esto aumenta la presión de los vasos sanguíneos, ocasionando hipoxia. Esta hipoxia hace una presión negativa al igual que exacerba la inflamación, y pues va a haber una presión diferente entre la presión atmosférica y la presión de los senos paranasales, aumentando pues bueno, que el paciente sea propenso a las infecciones de los senos paranasales. Estos factores de riesgo e infecciones pues van a dar una alteración en la estructura y la función ciliar, al igual que pues la secreción de moco de otros procesos inflamatorios anteriores, que va a desencadenar un menor aclaramiento de moco y pues una acumulación de moco en los senos, ¿no? Entonces vemos tres conceptos que influyen en la fisiopatología, que es el traslado de microorganismos de estructuras vecinas, la disfunción ciliar y pues incluso necrosis de esta, y la estasis de secreciones. Todo esto va a desencadenar una proliferación bacteriana y una infección. Entre el cuadro clínico vamos a ver que el paciente va a estar con fiebre, puede estar de grado variable, es decir, puede haber una fiebre de 38, fiebre de 39, o incluso no puede estar ausente de fiebre. Tiene tos, este síntoma no es tan bien visto, o sea, como no es tan común, pues. La obstrucción nasal con rinorrea y mucopurulenta también es muy importante. El dolor retroauricular y en senos afectados. Este es como el síntoma más característico de la sinusitis. Y la cefalea. La GPC lo divide en síntomas mayores y síntomas menores, y pues 2 síntomas mayores nos indicarían el diagnóstico de sinusitis, o un síntoma mayor y 2 síntomas menores. Los síntomas mayores son rinorrea, obstrucción nasal, dolor facial, hiposmia, anosmia y fiebre. Y los síntomas menores, la cefalea, tos, halitosis, fatiga, otalgia, plenitud óptica y dolor dental. Entre la exploración física, pues vamos a ver rinolalia, que es igual como voz nasal, el edema y el eritema periorbitario. La palpación y percusión de región frontomaxilar, vamos a ver, el paciente va a referir dolor. El diagnóstico es clínico, fundamental clínico, pero debemos evaluar el tipo de infección que es, la duración de esta infección. Es decir, bueno, estudios dicen que si la infección dura más de 10 días, es bacteriana. Y la gravedad de sus síntomas. Para definir una sinusitis aguda, pues ya se los había comentado, debe haber 2 síntomas mayores o un síntoma mayor y 2 menores. Y pues hay variedad de cuadros clínicos. El paciente puede estar con rinorrea y tos, con mayor a 10 días sin mejoría, y solamente puede referir eso. Puede también, o puede evolucionar a un cuadro más grave, como la fiebre alta, puede haber secreción purulenta de 3 a 4 días consecutivos. Y si no se trata esta sinusitis, evoluciona pues a una sinusitis que empeora como tal todos los síntomas, con fiebre, cefalea, rinorrea, y pues esta fase de mejoría incluso puede durar de 5 a 7 días, incluso ya con tratamiento. El diagnóstico es igual, clínico. Sin embargo, el estándar de oro pues es el aspirado sinusal, en donde identificamos agente etiológico con una densidad mayor a 104 unidades formadoras de colonias por mililitro. Este aspirado sinusal no se hace comúnmente y debe ser realizado por médicos especialistas, bueno,
como, sí, médicos especializados, ya que es invasivo y pues si el diagnóstico se puede hacer clínico, mejor que sea clínico, ¿no? También está indicado este aspirado sinusal en falla al tratamiento antibiótico, en el dolor facial severo y en complicaciones y en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Algunos estudios de imagen si se pueden hacer, sin embargo, casi no son de rutina. Se pueden hacer si sospechamos de síntomas o hallazgos vagos o incluso resistencia al tratamiento. También se puede hacer, se puede hacer la tomografía y la resonancia magnética. Pero les comento, estos no son de rutina, sino el diagnóstico es clínico. Entre el tratamiento, disculpen, es con antibióticos. La guía de práctica clínica dice que amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas con duración de 10 a 14 días. Esto dependiendo pues de la fase en que esté nuestro paciente. Si hay alergia a estos medicamentos, podemos cambiarlo a un trimetroprima con sulfamethoxazol a 160 u 800 microgramos cada 12 horas. Y si hay alergia entre la primera línea, podemos dar todos estos antibióticos. Bueno, no todos juntos, sino uno, ¿no? Para tratar el dolor y la fiebre, se puede dar paracetamol 500 miligramos cada 6 horas vía oral, un aproximado 250 cada 12 horas por vía oral durante 5 a 7 días. Y es importante que tengamos en cuenta que no está aprobado la solución salina ni esteroides mucolíticos y descongestionantes. Entonces el tratamiento se hace con antibióticos y con AINES. Ya entrando un poquito más a la influenza, pues la influenza estacional es una enfermedad respiratoria aguda causada por los virus de influenza A o B, ¿no? Puede haber muchos serotipos, entre ellos los más importantes, pues es el A, H1N1, de 67%. Y pues aquí hay una pregunta que les quiero hacer. ¿Alguien sabe cuáles son las proteínas más importantes en la influenza para entender esta fisiopatología? Lo vimos creo que en microbiología. ¿Jorge? Ándale, sí. Sí está la hemaglutinina neuraminidasa, perdón, es pues lo que va a caracterizar los subtipos, ¿no? H de hemaglutinina y N de neuraminidasa, ahí es donde principalmente los virus van a mutar. Entre la epidemiología, pues hay registros anuales mundiales en donde pues encontramos 1 millón de casos de influenza o 3 millones a 5 millones de casos graves por esta enfermedad. La mortalidad es alta y pues en 2010 a 2019 pues, ha habido más de 52,313 casos confirmados con 3,849 defunciones en México. Entonces, pues sí es una infección bastante grave. En México también hay defunciones que se explican por el retraso del inicio del tratamiento antiviral, una atención tardía y una ausencia de vacunación principalmente en un 92%. Entonces es importante que nos vacunemos. ¿Alguien sabe qué vacuna es la que se aplica en México de la influenza? ¿Jesús? Me parece que principalmente es la trivalente, ¿no? Ajá, la trivalente. Les puse igual un apartado de vacunas y ahorita la vamos a revisar. Pero sí, principalmente en México será la trivalente. La cobertura de vacunación en 2018 a 2019, pues de 6 meses a 17 años es de 45% y de adultos mayores a 18 años es de 44,9%. Entonces es muy baja la vacunación en nuestra población, por lo que pues, hay que hacer promoción a la salud. Pues el pico de actividad se da en meses de diciembre a abril, por eso hay campañas de vacunación.
hablando un poquito de todas las pandemias que ha causado este virus, pues no simplemente la que vimos o la que vivimos en 2009, sino que este virus pues ha mutado bastante debido a, pues debido a estas como proteínas, ¿no? Que es la aglutinina y la neuraminidasa. En 1918 hubo una pandemia que se llamó influenza porcina e influenza española, que fue como la más característica porque hubo muchísimos muertos. Todavía no se tenía mucho conocimiento acerca de este virus, como ahora. También en 1957, pero con la variante H2N2, en 1968 con la variante H3N2 y en 1977 con la variante H1N3N2. Y pues en México, ¿no? Que inició en el 2019 y terminó en agosto del 2010. Todo esto, se los repito, por mutaciones de la hemaglutinina y neuraminidasa, que también son objetivos en el tratamiento de algunos medicamentos contra la influenza. Entonces, repasando un poquito más acerca de este virus, la influenza tiene 3 tipos de antígenos, A, B y C, y pertenece a la familia de ortomixovirus. A y B causan brotes epidémicos, principalmente la A, ¿no? Pero también se cuela el B. Las glicoproteínas de su cubierta es la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y estos subtipos, de acuerdo a sus mutaciones, pues se van a clasificar como subtipos HN1, H1N2 y H3N2, ¿no? Que son las principales que mutan y causan pandemias. Entre la fisiopatología, vemos que pues el virus entra a mucosa respiratoria o conjuntival y pues posteriormente esta hemaglutinina que ya les mencioné mucho, pues es una proteína que une el virus al ácido ciálico de las células y pues posteriormente lo internaliza, ¿no? Este virus, después de 1 a 4 días de incubación, pues va a empezar a utilizar como toda la maquinaria de la célula para reproducirse adentro. Sin embargo, también afuera o adentro aglutina algunos eritrocitos, por eso se llama hemaglutinina, y pues esto desencadena una respuesta protectora de nuestro organismo con anticuerpos neutralizantes. Por otro lado, vemos que la neuraminidasa escinde el ácido ciálico una vez dentro de la célula y facilita la liberación del virus para la colonización de otras células. Entonces, la hemaglutinina, digamos que hace que abre las puertas de la célula, entra el virus y la neuraminidasa lo que hace es abrir las puertas y pues hay una necrosis y una apoptosis de nuestras células. Entre el cuadro clínico, comúnmente es sin complicaciones debido a la vacunación o igual depende del microorganismo de que estemos hablando. Del organismo, disculpa. Los síntomas comúnmente que vemos es fiebre, cefalea, mialgias y malestar. La tos, la odinofagia y la rinitis. Y bueno, una de las complicaciones más graves es la neumonía. Muchísimos han muerto debido a esta complicación. El diagnóstico se hace por clínica, sin embargo, como ya hemos visto, muchísimas de las microorganismos, infecciones que observamos a lo largo de esta presentación nos ocasionan todos estos síntomas, ¿no? Fiebre, tos, cefalea. Entonces, hay algunas pruebas específicas como la PCR, incluso la prueba rápida de detección de antígenos contra la influenza, lo que ayuda a facilitar el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, hay algunas que no son tan sensibles como otras. Y pues aquí les puse el tiempo de resultados de cada una de ellas, ¿no? Como hemos visto, pues la prueba de antígenos te la dan en 15 minutos, ¿no? Pero no es tan sensible, pero tiene alta especificidad. Mientras tanto, la PCR pues, es una de las pruebas más confiables. Y vamos. Entre el tratamiento, pues vamos a ver que está la mantina y remantina, que impide la replicación del virus. Del virus de la influenza A por inhibición de la proteína viral M2, que ayuda igual
a utilizar la maquinaria de nuestras células para poder replicarse. Esto se debe utilizar en las primeras 48 horas de la enfermedad. Y bueno, la dosis para niños de 1 a 9 años o hasta 40 kilogramos de peso es de 5 miligramos kilogramo por día durante 2 a 5 días. Con una dosis máxima de 150 miligramos al día dividida en 2 fracciones. El tratamiento para pues, personas más adultas pues, es de... o más de 40 kilogramos, es de 200 miligramos por día dividida de 1 a 2 aplicaciones. Aquí no sé por qué se puso estos imágenes, pero ignórenlo. Después se los quito cuando les paso la presentación. Entre el tratamiento con los Altemavir y el que recomiendo la GPC, pues les platico por qué es que vimos mucho de la neuraminidasa y la meaglutinina. Pues el oseltamivir es un inhibidor de la neuraminidasa, ¿no? Entonces, una vez dentro el virus, pues como ya les había dicho, la neuraminidasa pues, es la proteína que ayuda a que el virus salga de la célula. Sin embargo, pues, el virus no va a poder salir y se va a quedar encerrado de nuestra célula. Y pues va a facilitar que pues, un macrófago venga y pues ya se lo coma, ¿no? O sea, lo fagocite. Entonces, las dosis recomendadas en un paciente menor a 15 kilogramos, pues es de 30 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y pues en un paciente mayor a 40 kilogramos, es de 35 miligramos cada 12 horas por 5 días. Pues acá se acaba. Y les puse igual un cuadro de comparativo a grandes rasgos, porque pues obviamente la fisiopatología, el diagnóstico y todo es muy complicado, ¿no? Y bueno, la prevención con la vacuna, con la influenza, pues principalmente se da la trivalente aquí en México, sin embargo también se da la tetravalente contra H1N1, H3N2 y 2 virus de influenza B. Y la trivalente que se da aquí en México, que es la influenza H1N1, un virus de influenza A, H3N2 y un virus de influenza B. Y pues el refuerzo debe ser anualmente debido a estas nuevas cepas de virus que surgen cada año. Y bueno, a grandes rasgos, aquí les puse otro cuadro comparativo, donde mostramos todas las manifestaciones clínicas de pues, todas las enfermedades que hemos visto hasta ahora. Como, bueno, en esta presentación, ¿no? No hasta ahora. El resfriado común, representado por rinorrea y congestión nasal, la faringomigdalitis, presentado por, principalmente, ¿no? Fiebre, odinofagia, disfagia y exudado faríngeo. Esto, pues, hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? De las características del exudado. El coronavirus, que, pues, da fiebre, estornudos, tos, esto es como lo principal, y cefalea, ¿no? La sinusitis, pues, da rinorrea purulenta, obstrucción nasal, hiposmia y anosmia. Y la otitis, junto con la sinusitis, es posterior a una infección, que puede dar sensación de oído ocupado, fiebre, náuseas y exudado en el oído, junto con la otoscopía que ya revisamos. Influenza, pues este sí es difícil de identificar, al igual, con diferencia de resfriado común y faringomigdalitis, ya que pues presenta los mismos síntomas como la fiebre, la cefalea, la mialgia y malestar general con tos y odinofagia. Pero bueno, podemos hacer pruebas adicionales, ¿no? Y si nuestro paciente está vacunado, pues incluso mejor. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, compañeros. Y si alguien tiene alguna duda, espero que no. Bueno, ¿tienen muchas dudas? Espero que sí. Bueno, del virus, del resfriado común, pues de hecho no hay mucho que decir porque es una infección de origen viral que en la mayoría de los casos se autolimita. No tiene mayores complicaciones, el manejo es sintomático. Nada más que ahí sí es importante que no cometamos el error de que todo el que va a consulta le queramos dar antibióticos. Recuerden, si no tiene características para pensar en que sea de origen bacteriano, no está justificado que demos ningún antibiótico. Y sobre todo tenemos que tomar en cuenta grupos de edad y características del cuadro clínico. Y obviamente aunado de la exploración física.
normalmente son infecciones que se autolimitan de 3 a 4 días y sin ningún otro problema. De la faringoamigdalitis. El principal agente, como lo dijo su compañero, es el estreptococo beta hemolítico. Ahí lo que les quería recalcar en cuanto al tratamiento, ustedes llevaron fármaco. ¿Qué diferencia hay entre una penicilina benzatínica, una procaínica y una cristalínica? ¿La vida media? La vida media. Entonces, a un paciente que viene por una faringoamigdalitis, ¿qué manejo le vamos a dar? ¿Cuál es la vida media de la penicilina benzatínica? Son días, ¿no? Así es. Es de depósito. Recuerden, la penicilina benzatínica es de 1.200.000. Ajá. De 2.400.000 y su aplicación es cada 21 días. Cuando nosotros tenemos un paciente con cuadros de faringoamigdalitis de repetición, pensamos que tiene un estreptococo beta hemolítico y recuerden cuáles son las complicaciones de las infecciones por estreptococo beta hemolítico. Hay a nivel, unas está la fiebre reumática y están algunas otras a nivel renal. Entonces, por eso es importante que cuando, y más si tenemos un cultivo, o sea, podemos iniciar tratamiento en forma empírica o si ya tenemos un cultivo, pues ya vamos a dar el tratamiento específico porque ya aislamos la bacteria. Entonces, de forma inicial, si es un cuadro muy agudo, podemos iniciar con penicilina cristalínica, que es la que tiene un tiempo de acción más rápido, pero tiene una vida más corta. O podemos, si no es tan agudo, normalmente la cristalínica la utilizamos en forma intrahospitalaria. La procaínica, su aplicación puede ser de 12 a 24 horas, y esa tiene una vida media un poquito más prolongada, por eso esas dosis de aplicación. Entonces sí es muy importante. Ya si tiene la faringoamigdalitis de repetición y ya le habíamos aislado el estreptococo beta hemolítico, pues entonces ya les damos dosis de mantenimiento y normalmente les ponen sus 3 o 4 dosis de penicilina benzatínica, una cada 21 días. Porque ustedes verán que es muy común que van a cualquier farmacia o consultorio y les dan penicilina benzatínica de 2.400.000, una cada 24 horas. Y eso es un error. Entonces, en eso sí les quería hacer mucho hincapié. Obviamente, si el paciente es alérgico a la penicilina, pues no le vamos a dar penicilina, le podemos dar la eritromicina o le podemos dar una cefalosporina, ya sea una cefalosporina de segunda o tercera generación, le podemos dar ceftazidima, le podemos dar cefaclor, le podemos dar cefotaxima, le podemos dar ceftriaxona, que serán de tercera generación. Pero el manejo de primera instancia no es una cefalosporina. Sí son las penicilinas, aunque de alguna manera muchos médicos las quieren dejar en desuso, pero es el tratamiento que ha tenido mejor respuesta. Pero sí es muy importante que sepan las vidas medias de las penicilinas, porque es un error súper frecuente. Ya lo demás, el manejo es sintomático. Si tiene fiebre, pues le voy a dar para la fiebre. A lo mejor también ya si es un paciente mayor, ya no es un bebé o un lactante, pues ya también les dan muchas veces enjuagues bucales. Sobre todo eso es con la finalidad de cambiar el pH de las bacterias. Sobre todo cuando las amígdalas ya están crípticas. Esto es en cuanto a la faringoamigdalitis. Doctora, tengo una duda. Bueno, ya sé que yo fui el que presentó pues, el tema, pero me surgieron varias dudas cuando estaba investigando y encontré que uno de los métodos de internet, ¿no? O sea, no es como... Pero uno de los métodos es gárgaras con bicarbonato de sodio. Y ahorita que comentó usted esto de afectar el pH, ¿es usual que recomendar esto o no es recomendable? No es lo más, o sea, no es lo más frecuente que se recomiende. Solamente cuando ves que están porque a veces ves las amígdalas, parecen un sedazo. Muchos están todas crípticas y llenas de secreción. Entonces, en ese caso, pues les deja, o sea, en eso no va a cambiar que dejes el antibiótico, ¿eh? Y en los antibióticos se dan esquemas de tratamiento de 7 a 14 días, depende de la severidad. El
el objetivo de hacer las gárgaras con bicarbonato o el enjuague bucal con isodine bucofaringio es solamente cambiar el pH. No tiene otro objetivo, ¿eh? Pero eso no va a erradicar la bacteria. Lo que la va a erradicar es que el paciente tome el tratamiento completo con el antibiótico. Porque otra de las causas de recurrencias es que nada más se lo toman 2 o 3 días mientras se sienten muy mal y no terminan el esquema. Y eso también genera mucha resistencia bacteriana. Entonces, ustedes sí tienen que hacer mucho hincapié y educación a la salud a sus pacientes, que si yo le estoy dando el tratamiento por los 7 días, se lo tiene que tomar los 7 días. No nada más mientras los días que se siente mal y ya después lo dejan, porque eso es lo que más frecuentemente ocurre. ¿Alguna otra duda de esos temas? ¿O avanzamos y ya ahorita me dicen las que tengan de este tema? Doctora, yo tengo una de influenza. ¿La hago después hasta que pasemos al otro tema o de una vez? No, es que yo les iba a dar así como, les iba a recalcar algunas cosas importantes. Y si quieres, si no te la aclaro ahí, me la preguntas. Sí, gracias, doctora. Bueno, en cuanto a la otitis media aguda, la principal causa es porque son cuadros de infecciones de vías respiratorias, ya sea un resfriado común, que no es tan frecuente, pero sí los cuadros de faringoamigdalitis maltratadas o alguna otra infección faríngea de origen bacteriano, porque su principal causa es esa. Pero son sobre todo aquellos pacientes que nada más se le tomaron 1 o 2 o 3 pastillas y no cumplieron el esquema. Por eso una de las complicaciones es la otitis media aguda. También es por la comunicación que hay entre el conducto auditivo y en ellos, pues sí, normalmente el paciente va a tener el antecedente que tuvo un cuadro respiratorio previo. Y ya nada más ahí tenemos que hacer pues mucho hincapié en el interrogatorio. ¿Qué me va a ayudar también a decidir si le doy una penicilina o si le inicio con una sulfa? Si el paciente ya había estado en tratamiento con una penicilina, pues no creo que le vaya a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque lo más probable es que ya generó resistencia bacteriana. De hecho, el antibiótico que más se utiliza es el trimestoprim para la para la otitis, perdón. Se deja de 7 a 10 días, pero tienen que terminar el tratamiento completo. Una alternativa serían las cefalosporinas de segunda y tercera generación. Más frecuente con los que se utiliza es con los niños. Sin en cambio, aquel niño que no tuvo ningún tratamiento, solamente tuvo aparentemente un resfriado y después ya cursó con el cuadro de otitis, entonces puede ser que ese niño sí le inicie con penicilinas. Y es muy importante algo, el niño normalmente va a ir porque tiene mucho dolor ótico. Es por lo que va. De hecho, las mamás los llevan porque los niños nada más están llore y llore porque les duele mucho el oído. Pero ahí es muy importante que siempre hagan su otoscopía. Si no, ¿cómo van a visualizar si en realidad está cursando con el cuadro o no? Muchas veces nada más tienes el conducto auditivo inflamado, que sería dentro de las primeras fases. Ya cuando tenemos una ya de tercero o cuarto grado, pues ya es diferente porque ya vamos a tener una perforación y la vamos a tener con salida de líquido del oído. Entonces ya es una supurativa. Entonces ahí tenemos que extender nuestros tratamientos hasta 14 días. ¿Por qué? Por alto riesgo de complicaciones. Y en el caso de la sinusitis, es prácticamente el mismo caso, solamente que ahí la afectación es a los senos paranasales, pero se relaciona mucho a cuadros faríngeos que no fueron bien tratados, ya sea que no hayan completado esquema o que no tomaron nada, o sea, como que no le dieron importancia y normalmente son cuadros que no se inician de un día para otro, tienen una evolución más crónica. La principal causa por la que van es porque sienten la nariz tapada y porque tienen el dolor facial. Lo que más les molesta es el dolor facial. Pero de hecho te dicen así literal, es que me duele la cara. Entonces ahí también se pueden auxiliar de las placas de rayos X. ¿Cómo se llaman esas proyecciones que se solicitan para ver senos paranasales? ¿De Batters? De Batters. Entonces ahí vas a buscar
Normalmente lo que vas a buscar en los senos paranasales es que estén ocupados por la secreción, entonces vas a ver diferentes grados de diferentes colores en cuanto a las estructuras. Vas a ver opacidades. Y normalmente cuando tú revisas al paciente, le haces intencionadamente que le explora los senos paranasales, sobre todo los frontales y los maxilares, y el paciente te refiere mucho dolor. Muchas veces ni siquiera lo tolera. Entonces, la mayoría de las veces el cuadro clínico te lo va a dar tu interrogatorio y tu adecuada exploración física. Obviamente te puedes echar uso de algunos estudios auxiliares. Pero ahí también en los tratamientos, que se da, si tiene el antecedente que ya tuvo tratamiento con algún antibiótico, normalmente siempre les dan primero amoxicilina con ácido clavulánico. Si ya había tenido el antecedente que había tenido el tratamiento con amoxicilina con ácido clavulánico, ya no va a ser el de primera elección porque ya tuvo tratamiento con ese antibiótico. Entonces nos iríamos al de segunda elección, que sería el trimethoprim. Y los tratamientos son por de 10 a 14 días. Obviamente va a depender si es niño o adulto. Ya sé que pues, en niños ya saben que niños menores de 30 kilos de peso se va a calcular por kilogramo de peso. Mayores de ese peso ya se considera adulto y se les deja dosis plena. Y de la influenza. ¿Qué características se encuentran o diferencias se encuentran ustedes en cuanto al cuadro clínico de una influenza de un coronavirus? ¿Podría ser la secreción nasal? Normalmente los coronavirus, rarísimos, el que les van a referir rinorrea. Si tienen una rinorrea es escasa. En cambio, con influenza, las rinorreas son abundantes. Porque si buscas otro, pues anosmia no me lo da esta influenza, pero no todos presentan anosmia, o sea que digas, ay, pues es que no tiene anosmia, pues tampoco. Tienes que investigar ahí los antecedentes, si está vacunado, si tuvo contacto con pacientes positivos a COVID, si los síntomas son más para pensar en COVID que en influenza, porque puede ahorita, por ejemplo, en época de invierno, que fue ahorita los meses de noviembre, diciembre y enero, que son los más, y febrero todavía, son donde más se presenta influenza, entonces ahí es donde más te cuesta trabajo. Pero ahorita, por ejemplo, en estos meses que pasaron en esta última ola, pues realmente pues estábamos en plena pandemia y ya había muchísimo contagio, tanto que la positividad era muy alta, o sea, antes la positividad era de 1 a 60 y en estos últimos fechas era de 1 de 10. Entonces la positividad era muy alta. Pero ahí lo que nos orienta es si tuvo escurrimiento o no lo tuvo, si tuvo el contacto con pacientes positivos, si está vacunado, obviamente eso te va a incrementar tus factores de riesgo. Y ahorita ante la sospecha de cualquier cuadro respiratorio, no es que tengamos, muchos dicen que tenemos nuestro COVID psicológico. Pues no es tanto que sea tu COVID psicológico, sino que también si yo identifico ese paciente o lo diagnostico de forma oportuna, lo voy a aislar y voy a disminuir que ande infectando, el riesgo de que contagie a otros. Entonces eso también es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Pues le pido la prueba y no pasa nada. Yo creo que es más responsable, porque muchos así tienen la negación o muchos ya se saben que tuvieron convivencia con pacientes positivos y si tú no lo preguntas intencionadamente, no te lo dicen. Entonces lo que nos va a dar el diagnóstico pues es el buen interrogatorio que hagamos. Y si tienen la sospecha o que, por ejemplo, me dice, es que ya tengo una semana que me duele todo el cuerpo, con malestar general, la fiebre, y no se me quita, tos esporádica, estornudos ocasionales y cefalea, yo de antemano le pido la prueba. Y les aseguro que más del 90% va a ser positiva. Entonces ahí, ahorita sí, sobre todo en pandemia, mejor que piensen de más a de menos. Pidan la prueba. Desafortunadamente, el gobierno últimamente ya cuando hubo demasiada demanda de pruebas, lo que decía era ya para que se hacen la prueba. Pues sí, pero pues, si no se hacen la prueba, la gente no entiende y no se aísla y sigue conviviendo con los demás y contagiando.
Ese es el gran problema, que muchos se saben positivos y pues ni no se aíslan, no usan el cubrebocas, no nada. Entonces todas las medidas preventivas no nos van a ayudar en nada. Bueno, para el tratamiento de influenza, pues ya saben, si tiene cuadro de influenza o ya tiene una PCR positiva, pues el tratamiento ya saben que es el oseltamivir. Normalmente les damos las dosis que les dijo su compañero para niños y en adultos es de 75 miligramos cada 12 horas, por 5 días. En donde a veces incrementamos un poquito la dosis, que les hemos dado hasta 150 miligramos, son en pacientes que tienen una neumonía o que están intubados y que tenemos una PCR positiva. Entonces a ellos sí les incrementamos la dosis o que tienen un sobrepeso importante. Pero los demás, con sus 5 días, de hecho, al segundo día del tratamiento, el paciente es un cambio total. Siempre y cuando sea influenza. Si no, pues no te va a ayudar de mucho. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Ya saben, si fuera un caso de coronavirus, solamente el manejo es sintomático. Es decir, paracetamol, si tiene tos, le voy a dar un antitusígeno, un expectorante, de acuerdo a cómo sean las características de la tos. Ya si me empieza con datos de que desature, dificultad respiratoria, pues lo mando de inmediato a un hospital. No sé, no les diga, no, pues aguante a ver cómo sigues. No, seguro se va a poner peor, ¿eh? La evolución de los pacientes con coronavirus, la verdad, es de días. Algunos se aguantan si lo ves hoy y mañana y es un paciente totalmente diferente, o puede ser hasta en horas. ¿Por qué? Porque se empieza a inflamar todo el parénquima pulmonar y es cuando los pacientes empiezan con desaturaciones importantes. Entonces, no, si tienen un paciente que o sepan que se está desaturando, inmediatamente mándenlo al hospital. Porque allá hay todos los medios para hacerle las pruebas adecuadas y para darle el manejo. Porque son pacientes que normalmente van a usar aportes de oxígeno de 60, 70 litros, que ningún tanque, ninguna mascarilla se los va a dar. Una mascarilla reservorio lo más que te da son 10 litros. Algunos hasta 15, pero ya no es aprovechado adecuadamente. Pero es lo máximo. Y los tanques portátiles no te lo dan. Entonces, no se sometan a riesgos. Entonces, mejor mándenlo a un hospital. ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí, ya. Si no aclaré sus dudas que tenían, pueden preguntármelas. Yo tengo pregunta, igual de la influenza. Bueno, había visto que cualquier mujer embarazada se la puede poner la vacuna en cualquier momento del embarazo, pero mi pregunta es si hay como un trimestre en el que sea un poquito más efectiva o realmente es nula. No hay ningún trimestre donde se prefiera, o sea, es en el momento que se sabe embarazada y si le toca su vacunación anual, pues se la aplica. Lo mismo que, por ejemplo, la de COVID. O sea, muchos dicen, no, pues es que apenas tengo, no sé, 12 semanas de embarazo. No, te la tienes que poner. ¿Por qué? Porque los pacientes que se enferman de COVID embarazados les va muy mal, muy, muy mal. Entonces, Y mi por eso. otra pregunta, ay, perdón. Dime. Mi otra pregunta es sobre la vacuna de tosferina, la TDAP. Igual, bueno, vi que se pone en el inicio del primer trimestre. ¿Por qué en este momento? ¿Hace daño si se pone antes o algo así? Si más bien es después del primer trimestre, porque acuérdate qué pasa en el primer trimestre. Sí, de hecho se recomienda en el tercer trimestre. Tercer trimestre, inicio del tercer trimestre, eso. Sí. Porque en el primero que se presenta, en el producto. La organogénesis. Exactamente. Por eso. Esa es la razón principal. Ok. De hecho, tú ves que muchos medicamentos en la paciente embarazada no se dan durante el primer trimestre. Algunos se empiezan a dar en el segundo, pero más en el tercer trimestre, pero es por la organogénesis. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro como el agua? Yo, doctora, tengo una pregunta. A ver. Bueno, he visto que a algunos niños les realizan lavados nasales. No sé si, bueno, para sinusitis, no sé si usted los recomienda. No se le va a quitar. Cuando a veces les ponen lo que, por ejemplo, acuérdense que también muchos cuadros del resfriado común son por alergias.
Entonces ahí lo que les ponen es el Esterimar, pero no es más que agua de sal, no es un lavado nasal, es más bien para humectar la mucosa nasal, que es diferente. Porque recuerden, no todas las, por ejemplo, sobre todo lo que es el resfriado común, muchas veces los confunden los cuadros alérgicos con cuadros de resfriado común. Pero ahí, o sea, cuando les dan el tratamiento es con la finalidad de humectar la mucosa porque la sienten seca. Por eso también tienen que tener mucho cuidado cuando dan los antihistamínicos, porque el antihistamínico te va a disminuir la cantidad de la secreción y va a provocar eso precisamente, que esté tu mucosa más reseca. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta en cuanto a eso último, o sea, no podemos dar loratadina a un resfriado común porque bueno, lo que leí una vez es que podríamos provocar neumonía, pero no estoy segura. No puedes provocar neumonía. Ahí tienes que valorar el riesgo-beneficio. Si es un niño que escurre la nariz, parece pipa, y tiene muchísima secreción, sí le puedes dar un antihistamínico. No te va a provocar neumonía para nada. ¿Cuál es la función del antihistamínico? ¿O cuál es su mecanismo de acción? Inhibir los H1, bueno, los receptores H1. Y, bueno, sí, yo tenía entendido, pero por ejemplo a una amiga le dieron para COVID y no se recuperó. No, pues no. No funciona, ¿no? No, porque pues en primera, el COVID ni secreción tiene. Pero como muchos dicen que todo al principio dicen que no, cómo va a ser COVID, que es el COVID psicológico de nosotros, pues les dan como si fuera un resfriado común, pero resulta que no era un resfriado común, era COVID. Y conforme fueron pasando los días, pues el COVID llevó su evolución natural. Ok, gracias, doctora. O sea, en COVID, para nada le sirve del antihistamínico, ¿eh? Para nada. O sea, no creo que nunca se ha utilizado, ni siquiera en un inicio. Ok, sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces que empiece su compañera con la de neumonía y a las 6 la interrumpimos, porque sí es largo y los siguientes temas son largos. Y la terminamos para la siguiente clase. Empezamos con ese tema, lo termina, luego aclaramos todas las dudas, todas las preguntas que tengan y después continuamos con el siguiente tema, porque ya a partir de ahorita todo el programa está muy cargado. ¿Quién va a exponer? Ya, doctora. Un momento. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Okay, gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las infecciones de vías respiratorias bajas, empezando con la neumonía. Y pues bueno, la neumonía puede definirse como una lesión inflamatoria pulmonar en respuesta a la llegada de microorganismos a la vía aérea distal y al parénquima. A grandes rasgos, vamos a ver que se clasifica en extrahospitalaria o relacionada con las instalaciones de atención a la salud, es decir, intrahospitalaria. Bueno, antes de pasar,
Eh, eh, además de las que les mencioné, ¿conocen algún otro tipo de neumonía? Cristian quiere participar, creo. Ah, ok. Sí, dime, Cristian. Bueno, Sí, bueno, si no mal recuerdo, también había neumonía asociada a la ventilación y podía ser también por aspiración. ajá, exactamente. Y bueno, pues ya hablando pues más a fondo, vamos a tener la neumonía adquirida en la comunidad, o NAC, que pues, es decir, una neumonía adquirida fuera del hospital en individuos que no han sido hospitalizados durante el mes anterior a la aparición de los síntomas. También pues tenemos la neumonía adquirida en el hospital, la cual es adquirida después de al menos 2 días de hospitalización y cuando no hay sospecha de incubación por enfermedad antes del ingreso al hospital. También tenemos la neumonía asociada a ventilación, como bien lo dijo el compañero, que va a ser una neumonía adquirida en el hospital que se produce después de 48 horas de la intubación endotraqueal. Y pues también tenemos la neumonía por aspiración, que se produce como resultado de la inhalación del contenido del estómago o la boca hacia los pulmones. Aquí pues es mejor considerarla como parte de la NAC y de la HAP y no solo como pues aparte. Y pues por último encontré una neumonía asociada a la atención sanitaria, que es una neumonía adquirida en instituciones no hospitalarias, pero pues sí relacionada con esto, ¿no? En cuanto a su epidemiología, los datos más relevantes que encontré son que la neumonía extrahospitalaria afecta a más de 5 millones de adultos cada año. También que la tasa de incidencia de neumonía extrahospitalaria son más altas en los extremos de la vida, es decir, en menores de 4 años y mayores de 60 años. El 40% de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad van a requerir un ingreso hospitalario y alrededor del 10% necesitan ser tratados en la unidad de cuidados intensivos. También la neumonía intrahospitalaria es la segunda causa más frecuente de infecciones intrahospitalarias en un 15 a 20%, y la prevalencia de la neumonía asociada al respirador es de 6 a 52 casos por cada 100 pacientes, con la mayor razón de riesgos en los primeros 5 días de la respiración mecánica. Y bueno, hablando un poquito acerca de la prevalencia de las etiologías microbianas en la neumonía adquirida en la comunidad, vamos a ver que la mayoría de los casos van a estar asociadas a un patógeno no conocido y seguido de las infecciones por virus y bacterias. Y bueno, entre las bacterias más características vamos a tener el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Legionella y Enterobacteria. Y de los virus vamos a tener el rinovirus, la influenza A o B, y metaneumovirus y la parainfluencia, también el coronavirus y el adenovirus. Esto, en este artículo mencionaban tanto la prevalencia en Estados Unidos y en Europa. Vemos que en Estados Unidos es mucho más prevalente los virus y en Europa pues un poco más las bacterias. También encontré respecto a las neumonías intrahospitalarias y esta tabla que me pareció muy importante porque va, o sea, de acuerdo a la situación de durante el ingreso del paciente, vamos a tener los agentes etiológicos más probables. Y pues bueno, vemos de la ventilación mecánica, tenemos la Pseudomonas aeruginosa, seguida del Staphylococcus aureus, Klebsiella, Enterobacteria y así Acinetobacter. Con respecto a los traumatismos craneoencefálicos, coma, diabetes o insuficiencia renal, está más relacionado con Aurus. En pacientes inmunodeprimidos con Pseudomonas, en pacientes con corticoterapia prolongada, Pseudomonas, Legionella y Aspergillus. De aspiración verificada, vamos a tener microorganismos anaerobios y de ingreso prolongado igual Pseudomonas.
utilización de previa antibioterapia de amplio espectro, igual pseudomonas y entre bacterias. Y cuando tengan una enfermedad de base subyacente, vamos a tener igual enterobacterias o Haemophilus influenza. Y con enfermedad pulmonar, pseudomonas y Acinetobacter. En cuanto a su fisiopatología, vamos a ver que los microorganismos van a llegar hasta las vías respiratorias bajas al ser microaspirados desde la orofaringe, pues esta va a ser la vía más común, y esto por inhalación de gotitas aéreas contaminadas, por diseminación hematógena o por extensión de contigüidad desde el espacio pleural al mediastino infectado. Aquí cabe resaltar que antes de que se manifieste como tal la enfermedad, la dosis de los microorganismos debe sobrepasar a la capacidad de los macrófagos y pues de otros componentes de la inmunidad innata, como las proteínas surfactantes A y D, para eliminar pues estas bacterias. Y pues esto es a lo que se le conoce como resistencia inmunitaria, donde básicamente pues van a tener como objetivo erradicar los microorganismos que invaden las vías respiratorias. Vamos a empezar pues por el epitelio, que como bien sabemos, están cubiertas por mucinas que forman una capa de glucoconjugados poliméricos que van a eliminar estos patógenos de las vías respiratorias. Asimismo, pues este epitelio puede eliminar los patógenos mediante fagocitosis y eliminación intracelular. Y pues como vemos, en el espacio alveolar vamos a tener muchísimos macrófagos alveolares que al activarse pueden fagocitar y eliminar estos patógenos. Y por otra parte también tenemos las células linfoides innatas en esta parte, que son células residentes de los tejidos que se van a encontrar en la mucosa pulmonar, y estas junto con las natural killer van a potenciar la defensa del huésped durante la infección de las vías respiratorias. Asimismo vamos a tener neutrófilos marginales unidos a la vasculatura que pues el pulmón va a tener como reserva, y esto le va a permitir un adecuado reclutamiento de los neutrófilos en el tejido en caso de infección. También pues vamos a tener a las plaquetas que forman complejos con los leucocitos, facilitando la formación de trampas extracelulares de neutrófilos y también la liberación prolongada de agentes microbicidas. Y bueno, a grandes rasgos, una inmunidad pulmonar adecuada va a implicar la eliminación de estos microbios invasores por parte de estos neutrófilos mediante estos mecanismos como las trampas extracelulares de neutrófilos. Y bueno, por otra parte, también tenemos la resistencia tisular a los tejidos, que va a ser esencial para controlar esta inflamación excesiva y mantener una protección eficaz contra los microorganismos. Vamos a ver que los macrófagos alveolares van a producir citocinas, como la interleucina 10 y el antagonista del receptor de interleucina 1, mediante la fagocitosis de los leucocitos apoptóticos. Y pues este proceso va a proteger el tejido de dos maneras. Una, impidiendo la liberación de los contenidos proinflamatorios y tóxicos, y al mismo tiempo provocando la liberación de factores antiinflamatorios y de reparación. Tal es el caso del factor de crecimiento transformante beta 1, la prostaglandina E2 y los mediadores lipídicos pro-resolución, que van a aumentar la eliminación de bacterias y a su vez van a promover la reparación de estos tejidos. Además, pues van a existir otros factores que contribuyen a la resistencia epitelial, como la beta-catenina, también conocida como catenina beta 1, y también tenemos la proteína de caja de horquilla M1, la proteína tumoral 63, y el transductor de señales y activador de transcripción 3, que es conocido como STAT3. Aquí en este artículo leí que una deficiencia de este STAT3 en las células epiteliales de las vías respiratorias provocaba una lesión pulmonar exagerada durante la neumonía, entonces me pareció importante mencionar.
Y bueno, la neumonía clásica, como pues la que es causada por Streptococcus pneumoniae, y va a tener un patrón lobar, perdón, y evoluciona a lo largo de 4 fases caracterizadas por cambios en los alvéolos. ¿Alguien sabe cuáles son estas etapas? Sí, el patrón ovular eran 4 estados. Era primero el de congestión, seguido por una hepatización roja, luego se pasa a hepatización gris y para acabar con la resolución. Exactamente. Y bueno, vamos a ver que en la primera etapa de edema vamos a tener un exudado proteínico en los alvéolos, también la acumulación de los espacios alveolares de neutrófilos por glóbulos rojos y fibrina. En la hepatización roja va a haber la presencia de eritrocitos y neutrófilos en el exudado intraalveolar. En la hepatización gris vamos a tener neutrófilos y los depósitos de fibrina van a ser muy abundantes. Y en la etapa de resolución, los macrófagos van a ser el tipo celular más abundante. Pues ya hablé mucho del término hepatización, pero ¿alguien sabe a qué se refiere o por qué se conoce de esta manera? No puedo ver sus manitas. ¿Pueden prender su micro, porfis? Sí, bueno, es porque se parece un poco a la consistencia del hígado como tal, ¿no? Ajá, exactamente. Es tanto el aumento de la firmeza de este tejido pulmonar que se va a parecer demasiado al tejido hepático. Y entonces en estas imágenes que tenemos aquí abajito, en la A tenemos como tal lo que les mencionaba, una neumonía bacteriana, pero en su fase inicial, en donde pues va a haber congestión de los capilares septales, marcados con las flechitas, y la presencia intraalveolar de edema, neutrófilos y una malla de hilos de fibrina, que están marcados con las puntas de flecha. Por otra parte, en la imagen B tenemos una neumonía pero vírica, igual en su fase inicial, con infiltrados linfocíticos intersticiales y daño alveolar difuso. En la imagen C tenemos una neumonía organizativa con tapones de fibroblastos intraalveolares y también vamos a tener escasos depósitos de fibrina. Bueno, siguiendo con los factores de riesgo, antes de mencionárselos, ¿alguien conoce algún factor de riesgo para neumonía adquirida en la comunidad? El tabaquismo, ¿no? Exactamente. ¿Y alguien me podría decir otro para la adquirida en el hospital o intrahospitalaria? Yo. Me parece, creo que, bueno, yo leí en el libro que decía quemaduras y cirugías, pero no sé si... Exactamente. Sí, pues principalmente la neumonía adquirida en la comunidad, vamos a tener factores relacionados con el estilo de vida, como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, igual mala higiene bucal o un contacto frecuente con niños, así como un episodio previo de neumonía. En cuanto a la neumonía intrahospitalaria, el sexo masculino va a predominar los casos, también casos de desnutrición, quemaduras, como bien lo mencionabas, traumatismos y es muy relacionado a postcirugías. También incluían el síndrome de dificultad respiratoria aguda, una terapia antibiótica previa, condiciones que favorezcan la aspiración pulmonar, como una cirugía toracoabdominal, intubación endotraqueal, etc. En cuanto a factores de riesgo relacionados con ambas, vamos a tener una edad mayor a 60 años, presencia de comorbilidades, un sistema inmunitario deteriorado y una hospitalización reciente. Y en cuanto a la neumonía por aspiración, vamos a tener como factor de riesgo el deterioro de la deglución, el deterioro de la conciencia y un aumento del contenido gástrico que llega al pulmón.
y también alteración del reflejo de la tos. También en este artículo me pareció muy importante ponérselos porque nos ponía factores de riesgo relacionados a pues con qué patógeno nos podríamos infectar, ¿no? Respecto a Streptococcus pneumoniae, vamos a tener trastornos como convulsivos, demencia, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, EPOC, infección por VIH, condiciones de hacinamiento y tabaquismo. En cuanto a Legionella, el tabaquismo, EPOC, un sistema inmunológico comprometido, viajes a zonas con brotes, una residencia en un centro de salud y la proximidad en torres de refrigeración o spas de hidromasaje. En cuanto al SARM, tenemos una infección o colonización previa con este patógeno y también pues vivir en una residencia de ancianos o un centro de cuidados de larga duración y una hospitalización previa en los 90 días anteriores. En cuanto a pseudomonas, el mayor factor de riesgo es que tengan una comorbilidad pulmonar y en cuanto a enterobacterias, pues vivir en una residencia de ancianos. Bueno, los síntomas típicos van a incluir la fiebre, escalofríos, está hablando de la extrahospitalaria, también diaforesis, tos, pues ya sea productiva o con producción, no productiva o con producción de moco, pus o esputo hemático, también dolor pleurítico y disnea. Otros síntomas frecuentes van a ser la náusea, el vómito, diarrea, fatiga, cefalea, mialgias y artrialgias. Y pues en algunos casos, como en ancianos, la sintomatología va a ser atípica y se acompaña de confusión y pues otras manifestaciones. En cuanto a la exploración física, con frecuencia pues nos va a revelar taquipnea, un frémito táctil aumentado o reducido, matidez o timpanismo a la percusión, que va a reflejar consolidación o líquido pleural respectivamente, y también estertores, murmullo vesicular y frote pleural. Y bueno, la confirmación de diagnóstico de esta neumonía va a ser radiográfica y pues va a ser esencial para que nosotros digamos como tal. Y pues estas radiografías nos van a proporcionar información importante sobre el lugar, la extensión y las características asociadas a la neumonía. Por ejemplo, pues los lóbulos afectados, la presencia de derrame pleural y la existencia de cavitación. Igual mencionaban que la presencia de líquido pleural o neumonía multilugar nos iban a servir como indicadores de gravedad. Y bueno, en las imágenes, en la imagen A tenemos una neumonía en el lóbulo superior derecho. En la B vamos a tener un derrame pleural en el lado izquierdo. En la imagen C tenemos un derrame pleural masivo en el pulmón izquierdo. En la D es una neumonía bilateral y en la E tenemos una imagen lateral que muestra la cavitación parahilar izquierda con nivel de aire líquido en el lóbulo inferior izquierdo. También mencionaban que en la tomografía computarizada podría ser el patrón de oro. Y bueno, entre otros auxiliares de diagnóstico vamos a tener muestras de esputo, en donde va a ser característico la presencia de más de 25 leucocitos y menos de 10 células epiteliales escamosas por campo, en lo que nos sugiere igual que esta muestra es adecuada para el cultivo. Los hemocultivos van a resultar positivos del 5 al 14% de los casos y casi siempre pues, nos van a revelar Streptococcus pneumoniae. Estos van a ser opcionales para la mayoría de los pacientes con una neumonía extrahospitalaria, pero pues se deben de llevar a cabo en todo individuo pues que consideremos que es de alto riesgo, como personas con hepatopatía o asplenia. Pues también es útil la prueba de antígenos urinarios para Streptococcus pneumoniae y Legionella tipo 1 y la PCR de muestras de secreciones o orofaringeas se ha vuelto pues el estándar de oro para el diagnóstico de infección respiratoria viral y pues también va a ser útil para la detección de muchas bacterias atípicas.
Y pues en estos casos de pandemia por el COVID-19, pues se recomienda que en todos los pacientes ingresados con neumonía adquirida en el hospital reciban esta prueba de PCR para la detección del SARS-CoV-2. Pues asimismo tenemos pruebas serológicas con un aumento 4 veces mayor de los anticuerpos IgM específicos y pues nos ayudan al diagnóstico de neumonía por ciertos microorganismos patógenos. Para evaluar el riesgo y el manejo de esta neumonía adquirida en la comunidad, tenemos esta escala de CUR 65 que va a considerar aspectos como la confusión, una urea mayor a 7 milimoles por litro, una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, una presión arterial sistólica menor o igual a 90 milímetros de mercurio o diastólica menor a 60 milímetros de mercurio y una edad mayor o igual a 65 años. Aquí se le asigna un punto por cada ítem presentado, en donde pues una calificación de 0 a 1 nos va a indicar un riesgo de muerte bajo y que pueden recibir un tratamiento en casa, es decir, ambulatorio. Una calificación de 2 nos va a hablar de un riesgo de muerte intermedio, y estos pacientes deben de ser hospitalizados, y con una calificación mayor o igual a 3 tienen un riesgo de muerte elevado y van a necesitar probablemente un tratamiento en unidad de cuidados intensivos. Siguiendo con el tratamiento, se recomienda reposo en cama, adecuado aporte hídrico, la abstención de tabaco y analgesia con paracetamol o antiinflamatorios. Pues el oxígeno suplementario va a ser indispensable en pacientes que tienen una saturación de oxígeno menor a 94% y pues aquí se debe considerar. Mira, ¿no? si quieres aquí dejamos la clase porque no la vamos a alcanzar a terminar y puedes agregar las otras clasificaciones de neumonías. Está la de PCI. La de PCI es una clasificación muy útil porque te ayuda para decirte, por ejemplo, toma los pacientes por grupos de edad y por factores de riesgo. Dentro de esos factores de riesgo, de acuerdo a los que tienen, pues los va a tomar en cuenta para el riesgo de mortalidad y el manejo y también de los probables agentes etiológicos y en base a esos también el inicio de tratamiento empírico. También hay aproximadamente como 7 clasificaciones, pero PCI es una de las más importantes. Entonces agrega las otras clasificaciones y de ahí terminamos para la siguiente clase. ¿Te parece? Ok, pero ya no entendí. ¿La PCI y cuáles otras 3? Está la ahorita te las mando. Te las mando. Porque son importantes. Porque nos va a dar riesgos. Porque muchas de estas clasificaciones, está la de News, son varias. Muchas de estas clasificaciones las utilizamos sobre todo ahorita que estuvieron los pacientes que llegaban con cuadros respiratorios de neumonías, las utilizas para decidir si lo ingresas o no. Pero hay otras que toman otras variables o para predecir severidades. Entonces agregas esas clasificaciones y ya después continúas con lo de tratamiento y lo que te falta, ¿no? Ok. Bueno. Entonces guarden sus preguntas para la siguiente semana y ya les aclaro pues todas las dudas que tengan. Gracias, doctora. Gracias. Entonces, nos Gracias, vemos doctora. el próximo martes. Gracias, doctora. Doctora, Gracias, una doctora. pregunta. Ajá. ¿Sí le llegó la exposición de tuberculosis extrapulmonar? Sí, solo que he estado muy ocupada ahorita porque tengo con los residentes, entonces por eso no te la he revisado, pero espero que esta semana y también a ti te voy a mandar las clasificaciones. Ok,